La historia de Cuba entre 1959 y 1980 está marcada por una serie de eventos que cambiaron el rumbo del país, no solo en su estructura política, sino también en la vida de millones de personas. Durante estas 2 décadas, miles de cubanos tomaron decisiones difíciles sobre su futuro, con destinos que los llevarían a dejar su tierra natal en busca de nuevas oportunidades. Entre estos eventos se destacan las olas migratorias de Camarioca, el Mariel y Pedro Pan, que jugaron un papel crucial en la historia contemporánea de Cuba. En 1965 se produjo un acontecimiento que sorprendió a la nación cubana y al mundo entero. El puerto de Camarioca, un pequeño pueblo en la costa norte de Cuba, se convirtió en el centro de un nuevo éxodo. Más de 3.000 personas partieron desde este puerto hacia los Estados Unidos. Este fenómeno se conoce como el éxodo de Camarioca. A través de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, los cubanos que deseaban emigrar podían salir del país, siempre que se embarcaran desde Camarioca. El éxodo estuvo impulsado por las tensiones políticas internas en Cuba, sumadas a la creciente insatisfacción de algunos sectores de la población con las políticas del gobierno revolucionario. A bordo de pequeños barcos, los emigrantes dejaron atrás lo que conocían con la esperanza de un futuro más prometedor en el extranjero. Esta ola de migración no fue masiva en comparación con otros éxodos, pero marcó el inicio de un fenómeno que se repetiría en los años venideros, cambiando la dinámica social y cultural tanto de Cuba como de la diáspora cubana. El éxodo de Camarioca marcó el comienzo de un fenómeno que se repetiría en los años siguientes, cambiando para siempre la dinámica social y cultural tanto de Cuba como de su diáspora. Sin embargo, mientras pequeños barcos surcaban las aguas del estrecho de Florida, otro éxodo, completamente diferente, ya estaba en marcha. Un éxodo que no involucró barcos, sino aviones, uno que separó familias y marcó la vida de miles de niños cubanos. Un par de años antes del éxodo de Camarioca, comenzó uno de los episodios más conmovedores de la historia cubana contemporánea, la Operación Pedro Pan. Entre 1960 y 1962, aproximadamente 14.000 niños cubanos fueron enviados a los Estados Unidos sin la compañía de sus padres, en su mayoría con el fin de escapar de las políticas del gobierno cubano y del temor de ser afectados por el sistema educativo socialista. La operación fue organizada por familias cubanas, con la ayuda de organizaciones de caridad y la Iglesia Católica. Aunque muchos de los niños se reunieron con sus padres en Estados Unidos, otros no pudieron regresar a Cuba durante muchos años. Este éxodo no solo afectó a las familias, sino que dejó una huella profunda en la sociedad cubana y en los niños que crecieron lejos de su hogar. Pedro Pan es un ejemplo de cómo los movimientos migratorios, impulsados por las circunstancias políticas y sociales, afectaron las vidas de miles de personas, especialmente los más jóvenes, quienes crecieron en un contexto completamente diferente al que conocían. En 1980, un nuevo capítulo de la historia de la migración cubana comenzó a escribirse. Durante el mes de abril de ese año, un nuevo éxodo, conocido como el Mariel, tuvo lugar. A lo largo de varios meses, más de 120.000 personas abandonaron Cuba hacia los Estados Unidos, en su mayoría a bordo de embarcaciones que partieron desde el puerto del Mariel, al oeste de La Habana. El éxodo fue precedido por una crisis interna en Cuba, que culminó con el levantamiento de restricciones a la emigración. A pesar de que muchos de los que partieron desde el Mariel lo hicieron en busca de mejores condiciones de vida, el Mariel fue también un tema de controversia. Entre los emigrantes se encontraban tanto personas de la clase trabajadora como aquellos con antecedentes criminales o problemas de salud mental, quienes fueron liberados de instituciones cubanas y enviados a bordo de los barcos. Este hecho generó tensiones en la sociedad estadounidense, que se vio ante la llegada de una migración masiva y diversa. A pesar de las dificultades que enfrentaron muchos de los emigrantes durante su viaje y en su adaptación a su nuevo hogar, el Mariel fue otro de los eventos que marcó la relación entre Cuba y Estados Unidos y dejó una huella en la historia de la migración cubana. Los éxodos de Camarioca, Pedro Pan y el Mariel son solo 3 ejemplos de un patrón más amplio de migración que ha caracterizado a Cuba a lo largo de su historia moderna. Estos eventos reflejan la compleja interacción entre los deseos de libertad, las dificultades internas y las decisiones políticas que han afectado la vida de millones de cubanos. Ya sea a través del mar, de puertas abiertas o de acuerdos entre gobiernos, el éxodo ha sido una constante para aquellos que han buscado un nuevo comienzo en tierras lejanas. Aunque cada uno de estos éxodos tuvo diferentes
diferentes motivaciones y contextos, todos comparten la misma esperanza, la búsqueda de una vida mejor. Y hoy, las huellas de estos eventos siguen presentes en la memoria colectiva de los cubanos y en las comunidades que los recibieron. La historia sigue escribiéndose. La historia de Cuba a partir de 1981 está marcada por una serie de cambios trascendentales que no solo transformaron la estructura política del país, sino que también afectaron profundamente la vida de millones de cubanos. Este periodo estuvo marcado por la caída del campo socialista, la disolución de la Unión Soviética y la profunda crisis económica que surgió a raíz de estos eventos. Durante las primeras décadas después de 1959, Cuba se mantuvo como un aliado estratégico de la Unión Soviética, recibiendo apoyo económico, militar y político. La isla dependía en gran medida del comercio con los países del bloque socialista, en particular con la URSS. Sin embargo, la década de 1980 comenzó con un panorama ya incierto. Aunque la Guerra Fría continuaba, los vientos del cambio se sentían en toda Europa del Este, y la URSS ya comenzaba a mostrar signos de debilidad interna. En 1981, Cuba seguía siendo un país marcado por las reformas de Fidel Castro. El gobierno cubano intentaba mantener su modelo socialista a pesar de las tensiones internas y las dificultades económicas. Sin embargo, ya se empezaban a observar problemas como la escasez de bienes básicos, la falta de inversión extranjera y una creciente insatisfacción en algunos sectores de la población, que veían cómo la promesa de una sociedad igualitaria comenzaba a verse empañada por la realidad de la escasez. A finales de la década de 1980, la situación internacional se volvió aún más compleja. En 1989, el bloque socialista de Europa del Este se desintegraba. En 1990, la caída del muro de Berlín simbolizó la implosión de un sistema que había sido clave para la supervivencia del modelo cubano. La disolución de la Unión Soviética en 1991 fue un golpe devastador para Cuba, ya que significó el fin de su principal fuente de apoyo económico y político. El impacto de la caída de la URSS se sintió inmediatamente en Cuba. En los primeros años de la década de 1990, la economía cubana entró en una crisis profunda. La isla perdió su principal mercado para el azúcar, el petróleo y otros productos, y las importaciones se redujeron drásticamente. El gobierno cubano se vio obligado a tomar decisiones difíciles para intentar paliar los efectos de la crisis. A partir de 1990, el país enfrentó una situación de escasez extrema. Las colas para conseguir alimentos básicos como pan, arroz y aceite eran comunes, y la electricidad se racionaba. A nivel social, el periodo especial trajo consigo una profunda transformación en la vida diaria de los cubanos. La vida se volvió más difícil, y muchas familias se vieron obligadas a recurrir a medidas de supervivencia como el trueque o la siembra de sus propios alimentos. Las dificultades económicas afectaron también a la sanidad, la educación y el transporte público. Sin embargo, a pesar de las penurias, el régimen se mantuvo firme en su control sobre el país, priorizando la estabilidad política por encima de la situación económica. Durante este periodo, también se dieron algunas reformas, aunque limitadas. En 1993, el gobierno autorizó la creación de pequeñas empresas privadas, lo que permitió que algunos sectores de la economía comenzaran a recibir algo de oxígeno. No obstante, estas reformas fueron insuficientes para mitigar la grave crisis económica que sufría el país. A medida que la situación empeoraba, muchos cubanos comenzaron a emigrar en busca de un futuro mejor, y algunos optaron por salir por mar, arriesgándose a viajes peligrosos hacia los Estados Unidos. El gobierno cubano también empezó a recibir apoyo limitado de países como Venezuela, que bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se convirtió en uno de los principales aliados de Cuba en América Latina. Sin embargo, estos apoyos no fueron suficientes para resolver la crisis. La Revolución cubana había sobrevivido a la caída del bloque socialista, pero la lucha por la supervivencia económica continuaba. El periodo especial no solo fue un desafío económico, sino que también estuvo marcado por una creciente presión interna. A medida que la frustración crecía, muchos cubanos empezaron a cuestionar el modelo socialista cubano y a buscar formas de escapar. Las dificultades diarias, como la escasez de alimentos y la falta de productos básicos, llevaron a un sentimiento de desesperanza para muchos. Este periodo culminó con el liderazgo de Raúl Castro. En 2006, Fidel Castro, debido a problemas de salud, delegó el poder a su hermano Raúl.
Raúl había sido una figura central en la política cubana desde los primeros días de la revolución, y su ascenso al poder marcó el fin de una era. Aunque Fidel seguía siendo una figura simbólica, fue Raúl quien asumió la responsabilidad de enfrentar los retos del siglo XXI. En 2008, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia de Cuba. Desde entonces, implementó algunas reformas económicas de carácter limitado. La agricultura, el sector privado y la gestión de la economía comenzaron a ser objeto de cambios, buscando flexibilizar algunos de los controles estatales más estrictos. Raúl también inició un proceso de apertura diplomática, buscando establecer relaciones con países que antes eran enemigos de la revolución, como Estados Unidos. El periodo especial en Cuba, orígenes y transformaciones. En el video anterior hablamos de cómo el periodo especial marcó una de las etapas más difíciles en la historia reciente de Cuba. En esta segunda parte, exploraremos cómo comenzó todo, las industrias más afectadas, la vida cotidiana de los cubanos y los eventos que definieron esta era. También veremos cómo el liderazgo de Raúl Castro trajo algunos cambios, aunque no los esperados por muchos. Para entender el periodo especial, debemos remontarnos al colapso de la Unión Soviética, el principal socio económico de Cuba. Durante las décadas de 1970 y 1980, la economía cubana dependía casi por completo de las relaciones comerciales con el bloque socialista. La URSS suministraba petróleo, alimentos y maquinaria a precios subvencionados, mientras que Cuba exportaba azúcar, níquel y otros productos a precios preferenciales. En 1989, con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la URSS, Cuba perdió cerca del 80% de sus importaciones y exportaciones. Esto marcó el inicio de una profunda crisis económica que afectó todos los aspectos de la vida en la isla. El golpe fue devastador para las principales industrias de Cuba. La producción azucarera, base de la economía cubana, cayó drásticamente debido a la falta de petróleo y repuestos para la maquinaria. Las fábricas se paralizaron y las exportaciones prácticamente se detuvieron. El transporte también colapsó. La escasez de combustible hizo que los cubanos tuvieran que recurrir a bicicletas y transportes improvisados. Además, la industria eléctrica sufrió apagones frecuentes, conocidos como apagones programados, que podían durar hasta 12 horas diarias. Para enfrentar la crisis alimentaria, el gobierno implementó medidas como las becas en el campo. Estudiantes y jóvenes fueron enviados a trabajar en zonas rurales para apoyar la agricultura, mientras vivían en condiciones extremadamente precarias. Muchos lo recuerdan como un periodo de sacrificio forzado. En las ciudades, la falta de alimentos básicos llevó a que la dieta de muchos cubanos se limitara a productos como arroz, frijoles y, en ocasiones, alimentos improvisados. La creatividad culinaria se convirtió en una necesidad para sobrevivir. La desesperación alcanzó su punto máximo en agosto de 1994, durante el Maleconazo. Este levantamiento popular en La Habana reflejó el descontento acumulado por años de penurias económicas. Aunque fue controlado rápidamente por las autoridades, marcó un antes y un después en la historia de la isla. En ese mismo año, miles de cubanos intentaron huir en balsas improvisadas hacia Estados Unidos, dando inicio a una de las crisis migratorias más significativas del periodo especial. En 2008, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia de Cuba. Su gobierno implementó algunas reformas económicas para intentar aliviar la crisis. Se permitió la apertura de pequeños negocios privados, el acceso a teléfonos móviles y la compra-venta de propiedades. Estas medidas trajeron cierta esperanza y mejoras puntuales en la economía. Sin embargo, las reformas no alcanzaron las expectativas de muchos cubanos. La dualidad monetaria, los bajos salarios y las restricciones persistentes limitaron su impacto. Bajo el liderazgo de Raúl, Cuba dio algunos pasos hacia la modernización, aunque los cambios fueron graduales y no afectaron los principios fundamentales del sistema socialista. A pesar de las reformas, el control político permaneció intacto. La transición a un liderazgo más pragmático no significó una apertura completa hacia el capitalismo o la democracia pluralista, y muchos problemas, como la escasez económica y las restricciones políticas, continuaron siendo desafíos importantes para el pueblo cubano. A pesar de estos cambios, el periodo especial dejó una huella imborrable en la sociedad cubana.
sus efectos todavía resuenan, recordándonos la resiliencia de un pueblo que enfrentó una de las épocas más duras de su historia reciente. Incluso hoy, con nuevas relaciones con países como Estados Unidos y las llamadas reformas, todavía el gobierno en Cuba tiene un control estrangulado sobre todo el país y le ha dado a sus militares el control sobre toda la economía y el turismo. El país se ha hundido en una situación en la que no solo la electricidad es escasa y escasea, sino que además apenas hay agua potable disponible en algunas zonas del país. Muchas gracias por visitarnos.